Hola chicas, hoy vamos con la segunda parte de la serie de entrevistas que le estamos haciendo a Daphne Coco, creadora e inventora de Daphne Girls. Hola Daphne. Hola. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las etiquetas, que es un tema que se habla mucho, sobre todo aquí en el estudio de Daphne Girls, pues debido al tipo de clientas y de chicas con las que trabajamos. Entonces, para ti, por ejemplo, ¿qué diferencia ves entre crossdresser, travesti, una persona transgénero y una persona drag queen? Bueno, estas son, primero quiero comentar que son las etiquetas que más utilizamos o que la gente también más confunde en lo que es este mundo. Entonces, pues bueno, está muy bien que podamos hablar hoy de esto y que se me pregunte. Sí que es verdad que hay muchas opiniones, pero después de tantos años dedicándome a este mundo, pues he podido también recopilar mucha información. Entonces, a veces no solo usamos términos diferentes, sino que incluso tenemos clientas y chicas que tienen dudas, ¿no? Y que los usan de manera errónea también. Y que los usan, pues bueno, cada una como desea o como sabe porque no tiene más información. Pues bueno, bien. Sí que es verdad que yo soy de las que opina que, pues, que podemos usar cualquier término para definirnos, que tampoco estoy como muy a favor de las etiquetas, porque sí que es como que los humanos necesitamos estar dentro de un grupo para poder creer en algo o ser alguien, ¿no? Entonces, a veces han hecho mucho daño a lo largo de la historia las etiquetas. Pero bueno, vamos a intentar definirlas como se suelen ver y como yo las he percibido. Después Vale. cada uno que use la que quiera. Y Pati también que nos dé su opinión. Bueno, pues a ver, el término crossdresser es la que más usamos aquí en Daphne Girls en general, porque al final lo que significa es cruzar el vestuario, ¿no? Es un término que se ha usado mucho para hombres, varones, como queráis llamarlo, género masculino, para cuando les gusta vestirse de mujer en ocasiones. Sentirse como una mujer y como una mujer real, ¿sí? Que es lo que buscan nuestras chicas. Es sentirse mujer por unas horas, por unos días, y luego volver a su rol masculino, a su género masculino. Este es un término que, por ejemplo, en España no es muy conocido o no era muy conocido antes, ¿no? Antes prácticamente no, porque viene del inglés. Entonces mucha gente le ha costado encontrar ese nombre y decir, ah, me lo quedo para mí, ¿no? Quizás yo soy parte de esto. Otro término que conocemos, que este lo conoce todo el mundo, incluso en inglés, ¿no? Transvestite, travesti. Yo creo, desde mi propia percepción, que significa lo mismo. ¿eh? Lo que pasa que se ha usado muchísimo y se ha usado, yo creo, mal. Con connotación negativa. Exacto, connotaciones negativas, como dice Patri. Entonces lo hemos usado muchísimo a lo largo de la historia, muchísimo en el mundo de la prostitución o en una imagen no muy agradable, que es Más como vulgar. eso, vulgar, que no nos es bonita. Entonces mucha gente no quiere usar el término pues, travesti porque no se siente identificada con eso. Aún así, tú sabes que tenemos Sí. alguna chica que lo usa y bueno, pues también está... Significaría prácticamente lo mismo, cada uno que le dé la connotación que quiera, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que sí, que significaría lo mismo, pero no se usa. Y luego tenemos otro término que es el drag queen. El drag queen, como ya sabéis, es algo que es también cruzar el vestuario de varón a mujer, pero en este caso de una forma muy exagerada y para, sobre todo, pues, para un fin en shows, espectáculos, como una profesión, ¿no? Crear un personaje y luego poder incluso ganarse la vida de eso. O sea, como interpretar a otra persona, dijéramos. Exacto, o crear personajes, bueno, ya lo sabéis, es como exagerar. Llevado al exagerado. Claro, exagerar mucho esa feminidad, o quizás también como un lifestyle, como un estilo de vida. Pero claro, es la feminidad muy exagerada. No tiene que ver con el crossdressing, que tú lo que quieres es pasar desapercibida como una mujer. ¿eh? Y luego tenemos todos los términos trans.
transgénero, transexual, todos los términos que podemos conocer, que allí ya van, yo creo que del trans ya van también un poco unidos a lo que es transición, ¿no? Es decir, y va más unido al sentirse del rol opuesto. Es decir, no, ya sentirse por dentro y desear o querer, pues ya vivir 100% todo el tiempo como el rol opuesto, ¿no? Entonces, ¿tú crees que todas las chicas que entran al estudio, por ejemplo, saben que son una crossdresser? ¿O saben que es una chica, por ejemplo, transgénero? ¿O te dicen soy una travesti? O sea, ¿saben lo que son cuando cruzan la puerta del estudio? Bueno, yo creo que eso son dudas que van a tener toda la vida, o al menos así me lo cuentan, porque bueno, al final no deja de ser una duda de si me gustaría esto, pues las 24/7, ¿no? Porque es algo muy bonito en todos los casos, seas crossdresser, transgénero, lo que seas, es una parte muy bonita cuando cruzas este vestuario, te transformas en la otra parte, en el otro género, y bueno, pues a todo el mundo le gusta muchísimo, se siente muy cómodo. Pero realmente hay dos caminos, ¿no? Y eso no lo pueden llegar a saber muchas veces hasta al cabo de mucho tiempo que hayan ejercitado mucho esta práctica para poder descubrir qué es lo que hay dentro, ¿no? Dentro de uno. A veces, sabes que, y más antiguamente, no se podía sacar a la luz todo esto, no lo podías exteriorizar. Entonces era muy difícil saber lo que somos si no lo podemos representar, exteriorizar. Y por eso ha habido una represión de tantos años y muchas chicas están muy perdidas con ese sentido de qué es lo que son. Entonces necesitamos un poco las etiquetas para decir, pues mira, me veo en este estilo de vida o aquí. Pero hay mucha duda muchas veces. Claro, imagino también que habrán dudas a la hora de ser crossdresser y dudar sobre su orientación sexual, entonces, ¿no? Bueno, muchas veces no va atado a la orientación sexual. Pensamos que sí desde fuera y es lo más curioso es que la gente adjudicamos el género, lo que queramos ser, con la orientación. Y la orientación la tienen bastante clara la mayoría de personas. Hay algunas que bueno, pueden dudar un poquito más, pero la tienen muy clara. Es decir, quien le ha gustado pues, su género, pues le gusta su género. Quien le ha gustado el otro género, e incluso a lo largo de la vida nos pueden llegar a gustar cosas diferentes también, porque no lo habíamos probado o no habíamos experimentado o simplemente pues deseamos cambiar, porque somos así. Es que yo creo que hay como una idea generalizada de que una chica crossdresser tiene que ser como una persona homosexual, cuando realmente no es así. Entonces, claro, yo creo que aquí también se resuelven muchas dudas de ese tipo, ¿no? Sí, y ya te digo, es algo que normalmente ya, eso sí que lo saben. Tienen más dudas con su género que con lo que les gusta para luego poder tener relaciones sexuales. Pero en este caso sí que suele haber mucha crossdresser cuando es mujer lesbiana y cuando es varón pues le gusta la mujer, ¿no? Es una de las frases que siempre dicen, me gusta tanto la mujer que me quiero sentir dentro, ¿no? De su cuerpo también. Entonces la orientación sí que es algo que suelen saber muchísimo, lo tienen más claro. Pero lo que es el género, pues imagínate, yo a veces pienso, que lo digo compadre, digo Dios, tiene que ser tan difícil porque ya tenemos 1000 dudas en la vida como para tener estas Sí, también. sí, entonces pero bueno, la mayoría de personas pues acaban encontrando su camino y como les digo, siempre es una elección, ¿no? Es la toma de decisiones, la vida, todos los días. Pues esta también es una decisión muy fuerte, porque puedes cambiar toda tu vida o no, o mantenerla como a ratitos. Claro. Pero tú decides, ¿no? A veces ya hemos creado una vida muy grande en lo que es la vida de varón y dices, bueno, pongo en una balanza los pros y los contras y no me sale a cuenta hacer toda la transición. O sí, porque no me siento nada cómoda con mi otra vida, pero nada, entonces no tengo nada que perder, ¿no? Lo que voy a tener va a ser mucho más grande de lo que tengo ahora. Entonces, es una elección y cada uno que elija y bueno, para eso está la vida y gracias a que podemos elegir hoy en día, ¿no? ¿Has visto muchos casos de transiciones de chicas, por ejemplo, que han llegado aquí siendo un chico y luego han transicionado a mujer?
A ver, yo creo que en relación hemos tenido pocas, sí que tenemos, por supuesto, pero si todo hubiera estado estructurado diferente, si los humanos no juzgáramos tanto a los demás, no nos importara tanto el que dirán, no tuviéramos, pues eso, miedos a que nuestra familia nos acepte o no, nuestros amigos y todo eso, creo que habría muchos más casos, ¿no? Podría haber muchos más casos, quizás podríamos llegar a sumar hasta un 50%, ¿no? Pero hoy en día estamos en un 2, porque no todo el mundo pues, tiene esa valentía de cambiar toda su vida y bueno, pues y ser lo principal uno mismo, que es lo que tendríamos que hacer, por supuesto. Y los demás deberíamos apoyarlos y si no nos gusta, por supuesto, apartarnos, pero siempre van a llegar personas que nos van a aceptar y nos van a amar desde ese punto. ¿Han habido casos en los que ha sucedido justamente lo contrario? ¿Que ha venido alguien a feminizarse y no le ha gustado o no se ha sentido a gusto? ¿Puede pasar esto también? Puede pasar, pero casi no sé si tenemos realmente. Todo el mundo se ha llevado una experiencia preciosa, maravillosa. Es una experiencia de diversión total. Verte en el rol opuesto, pues yo creo que también, ¿no? Es como, no sé, tiene que ser bonito, especial. Pero sí, algo ha pasado así, sí que ha habido mucho arrepentimiento en muchas ocasiones, pero no es porque no les haya gustado. Por lo contrario. Es todo lo contrario. Les ha gustado tanto que les da miedo a que eso les pueda llevar consecuencias que no están dispuestos a tomar. Entonces sí tenemos personas que quizás no vuelven, pero no vuelven porque no les ha gustado. Somos así los humanos. Es porque, mira, lo voy a reprimir porque me ha gustado tanto que ahora lo reprimo de por vida, porque claro, eso podría llevar bueno, pues a descolocar todo lo que ya he montado, mi trabajo, mi familia, mi todo, y hay tanto miedo ahí que prefieren apartarlo y reprimirlo 100%. ¿Tú qué término prefieres de los que hemos comentado? ¿Tú a las chicas cómo las llamas? ¿Cómo prefieres llamarlas? ¿Crossdressers o travestis? Bueno, yo realmente ya sabes que las llamamos chicas, Sí, chicas, girls, ladies, porque las llamamos además en femenino para no confundirnos y porque cuando vienen aquí pues cambiamos el rol, incluso hasta cuando llegan de varón ya intentamos cambiar ese rol para que se sientan ya en la feminidad dentro. Claro, en cuanto pasan la puerta del estudio ya son chicas. Sí. Y luego usamos mucho el término crossdresser porque es un término que la mayoría pues queréis. Entonces, si queréis ese término, nosotras nos adaptamos, no nos importa para nada. Y el otro no lo usamos por lo que comentamos. Luego hay otros términos también en Latinoamérica que no están tan escuchados, que es como la feminofilia, ¿no? Que es lo mismo, viene de un término de hombre heterosexual que le gusta vestirse de mujer. Es como feminófilo. Sí, feminófilo o algo así. Sí, es como, pues bueno, pero viene a ser como lo mismo. Y me imagino que hay muchos, habrá más, pero pues cada uno lo que le quiera poner. Y hay personas que no quieren usar ninguno, pues maravilloso. Claro. Bueno, incluso imagino que algunas chicas simplemente también han querido no ser llamadas como chicas, simplemente, ¿no? Sí, no, normalmente pues como mujer, cuando están aquí pues es una mujer más y entonces pues es lo que deseamos, que sea pues una mujer natural, que se sienta en la piel de una mujer por unas horas y que pueda pues sentir lo mismo que sentimos nosotras a diario. Vale. Bueno chicas, pues encantadas y con esta entrevista sobre las etiquetas nos despedimos de Dafne hasta la siguiente entrevista porque habrá más, ya lo sabéis. Un besito gigante. ¡Mua!